descartar la física clásica, que hablaba de que la materia era continua, ¿sí? Sí. Un año, contrato por 3 años, que en realidad sería lo correcto. Pongámosle que se pasa la extensión por 3 meses, eso también estaría bien. Pero todo lo demás, intermedio, es invento de Mariana Parodi, con una herramienta que se utiliza para comercio, no para vivienda y no pasa la jurisprudencia, pero bueno. Chicos, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense en que si quieren decir algo no hay problema, pero vamos a continuar. ¿Sí? Chequeen que los micrófonos estén apagados, o si quieren decir algo no hay problema, pero como que se interpuso algo que creo que era de leyes. Bueno, entonces, continuemos con la historia. ¿Dónde quedamos? Bueno, Planck, ¿qué hizo? Fue descartar la física clásica, ¿sí? Porque esta física no establecía restricciones respecto de la mínima cantidad de energía que se podía transferir de un objeto a otro, ¿sí? Entonces, él, al decir que era discontinua y que la energía se transmitía por paquetes, introdujo ciertas restricciones, ¿sí? Diciendo que la energía se transfiere en paquetes discretos, y de esa manera pudo justificar, ¿sí? Que se necesitaba, o sea, justificar que esto no era continuo, sino que era discontinuo y que había ciertas restricciones. ¿Y cómo hizo eso? Bueno, por medio del efecto fotoeléctrico, ¿sí? ¿Qué dice el efecto fotoeléctrico? Es la expulsión de los electrones de un metal cuando su superficie se expone a una radiación UV. ¿Sí? A ver. Fíjense, acá tenemos el efecto fotoeléctrico. Acá tenemos un metal, una fuente de radiación, ¿sí? Que impacta sobre el metal, y este metal emite electrones. Este efecto fotoeléctrico proporciona un fuerte apoyo a la idea de que la radiación electromagnética, como decía recién Planck, eran paquetes de electrones, ¿sí? o fotones que formaban parte de las partículas. Había una difracción, ¿sí? La difracción de estas ondas, o en este caso, pues ya vamos a ver por qué le llamo algunas veces onda. Es una evidencia que demuestra que la radiación electromagnética se comporta como onda, ¿sí? Los electrones, fíjense, son expulsados, ¿sí? No son expulsados a menos que la radiación posea una frecuencia por sobre un cierto valor umbral característico de cada metal, ¿sí? O sea, la energía con la que queremos expulsar estos electrones tiene que ser un valor determinado, no cualquiera puede emitir un chorro de electrones. Estos electrones, fíjense, son expulsados sin importar cuán baja sea la intensidad de la radiación, ¿sí? Y la energía cinética de los electrones expulsados aumenta linealmente con la frecuencia de la radiación incidente. Bueno, todo esto permitió justificar esta hipótesis de Planck de que la materia era discontinua, y este patrón de difracción que origina los picos y los valles de las ondas y permite que sigan una trayectoria, ¿sí? Interfieren con los picos y los valles de las ondas que siguen otro recorrido, ¿sí? Por eso ahí después vamos a ver que hay ciertas radiaciones que se anulan o se suman,
cuando los picos coinciden, la amplitud de la onda se aumenta, ¿sí? Y todas estas observaciones, especialmente la dependencia con la frecuencia, que fue tan importante, no pudieron explicarse mediante la teoría ondulatoria clásica, ¿sí? Sin embargo, luego viene Einstein, ¿sí? Que todos lo conocemos, y pudo demostrar que era exactamente lo que debía esperarse con una interpretación corpuscular de la materia. ¿Sí? Ahí entra la dualidad onda-partícula, ¿sí? En 1905, Einstein propone que la radiación electromagnética tiene propiedades corpusculares y que las partículas de luz, a las que, la que luego se denominó fotones por Lewis, tienen una energía característica dada por la ecuación de Planck, que es que la que dijimos recién, que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, Einstein propuso que la radiación estaba compuesta por partículas a las que denominó fotones, ¿sí? Cada fotón puede ser considerado como un paquete de energía y la energía de un fotón, ¿sí?, se relaciona con la frecuencia de la radiación a través de la ecuación de Planck, donde el H, la constante de Planck, tiene un valor de 6,626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. También sabemos que la intensidad de la radiación es un índice del número de fotones presentes. Cuanto más fotones, más intensidad, tiene más intensidad la radiación. Entonces, acá viene la ecuación de Planck, que es una medida de la energía de cada fotón individual, ¿sí? Ya vamos a trabajar mucho con esta ecuación, ¿sí? Porque recuerden que la frecuencia nosotros la podemos relacionar con la longitud de onda. Nosotros decíamos que la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Y la longitud de onda la podemos ver, tiene valor en nanómetros, en todo el espectro electromagnético. Entonces, los estudios de la radiación del cuerpo negro condujeron a la hipótesis de Planck de la cuantización de la radiación electromagnética, ¿sí? El efecto fotoeléctrico provee evidencia de la naturaleza corpuscular de la radiación electromagnética. Y la difracción propone evidencia de la naturaleza ondulatoria, ¿sí? Entonces, con todo esto, vamos a hablar un poquito del átomo de Born, ¿sí? Fíjense en que nos vamos un poco más atrás, 1913, de acuerdo a la física clásica, ¿sí? Recordemos que los electrones estacionarios estaban cargados negativamente y debían ser atraídos por el núcleo que estaba cargado positivamente. Esto sugiere que los electrones en un átomo deben estar en movimiento como los planetas en órbitas alrededor del Sol. Sin embargo, de acuerdo a la física clásica, los electrones en órbitas deberían acercarse continuamente y deberían radiar energía, ¿sí? Y al perder esa energía, los electrones debían acercarse más al núcleo con un movimiento en espiral hasta juntarse con él. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga negativa y el núcleo tiene carga positiva. Entonces, eso justificaría la física clásica, que ocurra eso. Bueno, no ocurría eso, ¿sí? En 1913, Born resuelve este tema, ¿sí? Y propone el átomo de Born, ¿sí? ¿Y qué decía? Bueno, que los estados permitidos para el electrón se enumeraban, ¿sí? Como nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí? Hasta infinito. Estos números se los denominaron números cuánticos, ¿sí? Y la teoría de Born predice
los radios de los orbitales permitidos en un átomo de hidrógeno. Él trabajó con el átomo de la propuesta de Born, pero no, luego si nosotros que necesitamos estudiar otros átomos, no podemos mediante esta teoría de Born, ¿sí? Necesitamos otras herramientas, que luego aparecieron, por supuesto. Entonces, ¿qué hizo la teoría de Born? Bueno, nos permite calcular la velocidad del electrón en las órbitas y la energía, ¿sí? Nosotros sabemos que por convenio, cuando un electrón está separado del núcleo, se dice que está en el cero de energía. O sea, si yo tengo un núcleo y un electrón que está muy, muy, muy lejos, que no pertenece a ese átomo, nosotros podemos decir que esa energía es cero. Cuando el electrón ese libre empieza a ser atraído por el núcleo con carga positiva e ingresa a la órbita de ese elemento, ¿sí? Esa energía del electrón se va haciendo negativa, se hace negativa. Y su valor va descendiendo, ¿sí? Hasta estar más cerca del núcleo. Y la manera en la que desciende, nosotros la podemos calcular por medio de una fórmula, que es energía igual a menos R dividido el nivel al cuadrado, el nivel en donde se encuentra ese electrón. Con esta expresión, nosotros podemos calcular la energía de los estados de energía permitidos, o los niveles de energía, ¿sí? De ese átomo de hidrógeno. Estos niveles están representados en otra diapositiva. A ver, acá, fíjense, ¿sí? Acá tenemos la fórmula, la energía es igual a menos R dividido el nivel al cuadrado. El R tiene un valor, si es una constante. Y fíjense que ahí están los distintos niveles, hay un diagrama muy sencillo de la teoría de Born. Con esta expresión nosotros, como ya dijimos, podemos calcular los niveles o la energía permitida, ¿sí? De este átomo, y podemos armar un diagrama de niveles de energía, ¿sí? Si un electrón, ¿sí? Fíjense, adquiere este valor de energía, que está en Joule, ¿sí? Se desplaza hacia la órbita n igual a infinito, porque esta es la máxima energía. Y tiene lugar la ionización del átomo, ¿sí? ¿Por qué la ionización? Porque el átomo queda con distinta cantidad de cargas, ¿sí? Va a quedar, si se ioniza, el electrón se sale de la órbita, el átomo queda con carga positiva, porque ya no tiene igual cantidad de carga positiva y negativa porque un electrón fue eliminado. Entonces queda con una resultante positiva de cargas. Por eso decimos que se ioniza. Cuando el electrón cae en la órbita, ¿sí? Cuando el electrón cae en las órbitas de un número más alto a la órbita n igual a 1, emite energía en forma de luz UV. Y ahí se producen una serie de espectros, ¿sí? Que dependiendo del nivel, acá, ¿sí? Dependiendo del nivel, por ejemplo, todos los que caen en el nivel 1, le llamamos la serie de Lyman, ¿sí? Que tiene las líneas grises. Las transiciones electrónicas hasta el nivel 2, fíjense, tiene el nombre de la serie de Balmer. Esto es por el nombre de los científicos que lo estudiaron, ¿sí? Lo obtuvieron. Y bueno, y acá se pueden mostrar, ¿sí? En la serie de Balmer, fíjense en que esto es gris y esto es de colores. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? La serie de Balmer tiene líneas que caen dentro del espectro visible, ¿sí?
y las transiciones hasta el nivel 3, ¿sí? Dan lugar a el infrarrojo, ¿sí? Entonces ya no, tampoco los podemos ver. Acá tenemos, fíjense en los valores de las energías que corresponde a cada nivel, ¿sí? Porque fíjense en el n al cuadrado tiene el nivel de energía. Este es un diagrama de niveles de energía, ¿sí? Este es para el átomo de hidrógeno y este es el que estudió Bohr. Y cada uno de los niveles tiene un nombre en particular. Y esta es la fórmula que utilizó para hacer los cálculos, ¿sí? Delta E, ¿sí? Es la variación de la energía. Fíjense en este delta, ¿qué quiere decir? La energía final menos la energía inicial, ¿sí? Y esto va a ser igual a R, que es la constante, dividido el nivel al cuadrado, el nivel final y el nivel inicial, ¿sí? ¿Esto a qué concluye? A que la variación de la energía va a ser igual a H por nu, como lo propuso Planck en su momento, y si nosotros, como les había contado, reemplazamos la frecuencia por, despejamos de la velocidad de la luz igual a H por nu, y despejamos frecuencia, podemos reemplazar y nos queda que la variación de la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda, ¿sí? Y de esa manera tenemos un montón de variables y un montón de maneras de calcular ya sea la energía, la frecuencia o la longitud de onda, porque H y C son constantes. Bueno, acá tenemos, a ver, bueno, ¿con qué? Bueno, acá ya les nombré un poco lo de la dualidad onda-partícula, ¿sí? En 1924, de Broglie propone que todas las partículas deberían ser consideradas como provistas de propiedades ondulatorias, ¿sí? Él planteó que podría considerarse que la radiación electromagnética estaba formada por partículas llamadas fotones y que al mismo tiempo existen propiedades similares a las de las ondas, como la interferencia y la difracción, ¿sí? Estos mismos podrían ser ciertos para el caso de los electrones. Entonces, esta naturaleza dual, ¿sí? La llamó dualidad onda-partícula y de Broglie, ¿sí? Fue muy conocida porque él ya conocía la ecuación de Einstein, ¿sí? La ecuación de Einstein que decía que la energía era igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Esa masa relativista de un fotón era la que proponía Einstein y C era la velocidad de la luz que ya todos conocíamos. Entonces, cuando él combinó esta ecuación con la ecuación de Planck para la energía de un fotón, obtuvo que la energía era igual a H por nu de la siguiente manera, ¿sí? Fíjense en que acá tengo la longitud de onda, H es la constante de Planck, mu es el momento por la unidad, este es el momento, ¿sí? Fíjense, entonces concluye que la longitud de onda, perdón, es igual a la constante de Planck dividido el momento de la partícula, ¿sí? Entonces, los electrones y la materia en general poseen tanto propiedades ondulatorias como corpusculares. Corpusculares es de cuerpo, ¿sí? De masa, ¿sí? Entonces, no solamente lo podemos representar mediante una onda, sino también le podemos dar características y propiedades de un cuerpo con masa, de una partícula que tiene masa. Entonces, con todos estos descubrimientos, viene el principio de incertidumbre de Heinze, que dice que la localización y el momento de una partícula son complementarios. O sea que tanto la localización como el momento
no pueden conocerse simultáneamente, ¿sí? Con la misma precisión. Esta relación cuantitativa entre la precisión de cada medición se describe mediante la siguiente fórmula. Acá tengo la variación de la posición o la incertidumbre de la posición por la variación del momento son mayores o iguales a h dividido 4 por pi. Estas relaciones matemáticas, ¿sí? Las encontraban porque tenían que justificar no solamente experimentalmente, sino matemáticamente el fenómeno que descubrieran, ¿sí? Entonces, esto que fue una consecuencia inmediata de la dualidad onda-partícula que hablábamos recién, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es imposible conocer de manera simultánea el momento lineal, o sea que el producto de la masa por la velocidad, y la ubicación del electrón. ¿Sí? Esta es una restricción, y a esta restricción se la llamó el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esta ecuación de incertidumbre me indica que si la incertidumbre en la posición delta X es muy pequeñita, la incertidumbre en el momento lineal debe ser muy grande y viceversa, ¿sí? Este principio tiene consecuencias prácticas insignificantes para los objetos macroscópicos, ¿sí? Para lo que nosotros vemos a diario, pero es muy importante cuando nosotros analizamos los electrones en los átomos y la naturaleza, ¿sí? Corpuscular y ondulatoria de las partículas subatómicas. En la mecánica clásica, una partícula, como ya dijimos, tenía una trayectoria definida, la podíamos localizar, podíamos saber el momento, ¿sí? Podíamos calcular, ustedes saben, la masa y la velocidad, ¿sí? Estaban especificados en cada instante. Nosotros podemos tener en cada momento en una partícula macroscópica la velocidad, la masa, dónde está ubicada, pero no se puede precisar la localización exacta de una partícula si ésta se comporta como onda, ¿sí? Si nosotros estamos analizando la materia desde una perspectiva ondulatoria, ahí es donde entra la incertidumbre de Heisenberg, donde dice que no podemos, si sabemos el lugar donde está, ¿sí? No podemos decir, ¿sí? O identificar nosotros su masa. Entonces, dado que estas partículas poseen propiedades ondulatorias, no se puede esperar que se comporten como objetos puntuales y que se desplacen a lo largo de una trayectoria determinada, ¿sí? Como lo predecía la mecánica clásica. Entonces, con esto lo que hacemos es, o sea, ¿qué surge de todo esto? Que tuvieron que realizar funciones de onda, ¿sí? Matemáticamente, para justificar esto, tuvieron que ponerse a hacer funciones matemáticas, usar funciones matemáticas como el seno de X, o funciones que me representan una onda, una función de onda, y de esa manera poder justificar este comportamiento ondulatorio. Cada función de onda, ¿sí? En la que se pusieron a trabajar, estaba identificada mediante 3 números cuánticos. Nosotros habíamos dicho que ya se habían identificado que la materia estaba cuantizada, o sea que tenía determinados niveles de energía. Y estos niveles de energía se relacionaban con el tamaño y la energía del orbital, ¿sí? Ese era el número cuántico principal, n.
¿sí? Que me relaciona el tamaño y la energía de cada uno de los orbitales. Luego, otro número cuántico en donde, que me representa la función de onda es el L. El L está relacionado con la forma de ese orbital. ¿Sí? Ya vamos a ver que algunas formas son una esfera, otras son un moño, ¿sí? Depende del recorrido que hacen esos electrones alrededor del núcleo. Eso es lo que me da la forma. Luego está el otro número cuántico, ¿sí? Que es el ML, que me relaciona la orientación en el espacio. Estos tres números cuánticos tienen relación con el orbital. En cambio, hay un cuarto número cuántico que está relacionado únicamente con el electrón, ¿sí? Que es el MS, que es el spin. Ya lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos tabla periódica y configuración electrónica de los elementos. Esto le estoy adelantando algo que ya lo vamos a reforzar un poquito. Entonces, esta función de onda y los niveles de energía de los que les estoy hablando, como les dije recién, tenían que crear una función de onda. Entonces, Schrödinger fue el que propuso, ¿sí? Esta función de onda, fue una aproximación, ¿sí? En donde él, por medio de esta función de onda, me representa, ¿sí? La trayectoria exacta de una partícula, ¿sí? A la cual tiene que puede ser representada mediante una partícula con masa o mediante una partícula con onda. Una trayectoria ondulatoria, a eso me refiero. Entonces, esta función matemática me permite ubicar la posición de la partícula, ¿sí? Se puede interpretar como la probabilidad, ¿sí? De hallar una partícula en una pequeña región y es proporcional a un valor de phi cuadrado, ¿sí? Que es la densidad de la probabilidad. Phi es la función de onda y phi cuadrado es la densidad de la probabilidad. O sea, toda la zona en la que puede ubicarse un electrón, si estamos considerando el electrón como partícula. Esta función de onda del electrón en un átomo de hidrógeno se lo llama orbital atómico. ¿Sí? Acá ya estamos hablando no de órbitas, como decía Thomson, sino de orbital, ¿sí? El electrón está ubicado en un orbital atómico. Y por medio de la función de onda, nosotros podemos saber su posición y por medio de la función de onda al cuadrado podemos tener tener una probabilidad de dónde la podríamos hallar a esa partícula, ¿sí? ¿Qué recorrido hace? Bueno, Schrödinger formuló esta ecuación, ¿sí? Que tomaba en cuenta la dualidad onda-partícula y explicaba el movimiento de los electrones en los átomos, ¿sí? Para hacerlo, introdujo la función de onda, que es una función matemática que tiene coordenadas en X, en Y, en Z, ¿sí? En 3 dimensiones. Esta función de onda se representa por la letra griega phi, ¿sí? A esto nosotros le llamamos phi. Y es una descripción matemática, ¿sí? Del electrón en términos de posición en 3 dimensiones, X y Z. Tenemos que tener en mente que un orbital es un modelo mecánico cuántico, ¿sí? O sea, es un modelo que se propuso, que es parecido al modelo de Born, lo que pasa que Born hablaba de órbita, ¿sí? En cambio, nosotros ahora sacamos ese concepto y introducimos al electrón alrededor del núcleo y lo ubicamos en un orbital, ¿sí? Y ese orbital es una función matemática que tiene un significado físico directo. La ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que es una ecuación diferencial de segundo grado, no sé si ustedes ya vieron en matemática este tipo de ecuaciones diferenciales,
es una solución física aceptable, ¿sí? Que existe solo para ciertos valores de energía. Entonces, nosotros podemos, la cuantización de la energía, ¿se acuerdan que dijimos que tenía el nivel 1, 2, 3, 4? Schrödinger introduce esta cuantización de la energía y de esa manera logra que el electrón pueda poseer ciertas energías discretas en un átomo, ¿sí? O sea, se desprende de la naturaleza, de manera natural de la ecuación de Schrödinger, estos requisitos que se plantearon cuando se empezó a hablar de que la física clásica no justificaba el comportamiento ondulatorio de la materia o de las partículas. Bueno, entonces, ¿qué me da la función de onda? Me da información dinámica acerca del electrón, ¿sí? Y es la probabilidad de encontrar el electrón en un determinado lugar, ¿sí? Ya vamos a ver, ustedes no, pero se hacen, esta función matemática me permite calcular lo que yo quiero, ¿sí? La posición del electrón en un determinado nivel de energía. Bien, entonces, de acá surgen los números cuánticos, como ya dijimos, que algo les nombré, el número cuántico principal n, ¿sí? Que está relacionado con el tamaño de la energía, el número cuántico de momento angular orbital es el L, ¿sí? El número cuántico magnético, el ML. Este número cuántico puede ser, fíjense, positivo o negativo y depende del L, por eso es ML, fíjense en que depende directamente del L. ¿Por qué? El L, dijimos, que estaba relacionado con la forma del orbital, ¿sí? Y el ML está relacionado con la orientación en el espacio de esa forma. Por lo tanto, fíjense en que el número cuántico magnético está directamente relacionado con el L. Si el L es 0, el ML es 0. Si el L es 1, ¿sí? El ML puede ser 0 más 1 o menos 1, ¿sí? Si el L es 2, el ML puede ser 0, 1, 2 o menos 1 y menos 2. Por supuesto que va a ser un solo valor, porque yo estoy caracterizando, estoy ubicando al electrón en una posición, en un determinado lugar. Por eso tiene que haber un solo valor de ML, porque ese electrón va a tener una sola orientación. Lo que pasa es que se puede mover por todo ese lugar, ¿sí? Por eso puede tener varios valores. Además, porque puede haber varios, en realidad más de 2 no puede haber en un orbital. Por lo tanto, podemos identificar perfectamente el nivel, la forma y la orientación de ese electrón en este orbital. Entonces, al determinar estos tres números cuánticos en una función de onda, tenemos un orbital. Y como ya les nombraba, tenemos el número cuántico que está relacionado directamente con el electrón, por eso se lo llama magnético de spin, número cuántico magnético de spin, es el ms, y tiene dos valores permitidos nada más, el más un medio y el menos un medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es el magnético de spin? El giro del electrón sobre sí mismo, ¿sí? Un electrón, para poder estar en un mismo lugar, tienen que tener spin